Bien, y siguiendo, creo que este va a ser la conclusión del tema con respecto al Quijote, lo que veníamos hablando en los videos anteriores, imagino que vieron los parte uno y parte 2. Creo que esta es la parte 3, creo que va a ser también la última. Porque bueno, estoy mencionando todas las canciones que yo personalmente conozco que refieren al Quijote. Si ustedes conocen alguna canción en la cual se haga una referencia a la obra de Cervantes, o que esté enteramente basada en, o que tome como base referencial la obra de Cervantes, pueden mencionármelo y va a ser muy interesante de ver. Pero bueno, estas son las que yo conozco. Las anteriores que he mencionado y las que mencionaré ahora. Las que mencionaré ahora seguramente todos los que lleguen a escuchar esto las conocen porque son las más famosas. De hecho, vamos con la que es la más famosa porque es efectivamente una canción de Mago de Oz. A ver, es la canción que elegí yo es Ancha en Castilla, Ancha es Castilla, que es la canción final, cosa que yo no sabía en su momento cuando la escuché por primera vez. Como anécdota, Mago de Oz es creo que la primera banda de rock barra metal en sentido amplio que yo escuché a profundidad. No la primera que escuché, porque la primera que escuché, la banda con la que empecé fue con Rata Blanca. Bueno, supongo que cada uno tiene la banda con la cual empezó en este mundillo, en mi caso es Rata Blanca, y poco después apareció Mago de Oz, que es la banda en la que profundicé. Por cierto, opinión sobre Mago de Oz, una banda muy polémica. En mi opinión, esto lo he dicho ya varias veces, si bien es una banda muy sobrevalorada por sus seguidores y es una banda tremendamente comercial y popular, también es una banda a la que a veces se le ataca con argumentos falsos. Eso también es cierto. Yo en su momento recuerdo haber visto, más en internet, porque acá en Argentina Mago de Oz nunca fue tan popular como lo eran otras bandas como Linkin Park, Slipknot o Pantera o bueno, las bandas de Estados Unidos, las bandas comerciales de Estados Unidos. Pero sí he leído en internet durante mucho tiempo ataques a Mago de Oz que estaban un poco infundados, pero bueno, en fin. No es un tema para hablar de Mago de Oz, simplemente lo quería contar como anécdota. Y sí, conozco la discografía de Mago de Oz. Yo he escuchado todos los discos de Mago de Oz, desde el Gaia 3, el Atlántida, inclusive hacia atrás, todos. Así que bueno, y en mi opinión, esto lo he mencionado en alguna ocasión creo, el mejor disco de Mago de Oz, yo sé que hay unos que dicen Finisterra, otros que dicen el Gaia 2 o el Gaia 1. No sé, es una cuestión de debate, pero en mi opinión es claramente el mejor disco de Mago de Oz es La Leyenda de la Mancha, que es su tercer disco. Cuarto creo si contamos el EP de La Bruja, pero es el de posterior al homónimo y al Jesús de Chamberí. Es el mejor disco de Mago de Oz, en mi opinión, al que estoy refiriendo. Que es un disco que si bien se lo cataloga como un disco conceptual basado en el Quijote, no es así. A ver, toma muchas veces, es un hilo conductor que tienen las canciones que toman como base referencial personajes o situaciones de la obra cervantina. Y no, a ver, el propio disco, no voy a hablar de las canciones del disco puntualmente porque no venimos a eso, pero está repleto de canciones que no hacen ningún tipo de referencia a la obra de Cervantes, pero que están metidas en el disco, no hay ningún problema, pero a veces aparece. Pero bueno, esencialmente igual el disco se considera un disco conceptual basado en la obra de Cervantes. Lo podemos debatir después, pero no vamos a hablar del disco en entero. Pero quería hacer referencia a la que es la última canción del disco. ¿Y por qué hago énfasis en que es la última canción? De hecho, la canción se presenta como Ancha es Castilla, el nombre del track, y entre paréntesis dice epílogo. Esto es importante porque yo la primera vez que escuché esta canción hace ya muchísimos años, hace como 17 años, 16, un poco más, yo no sabía que era el epílogo, ni siquiera tenía idea de que se trataba de un disco conceptual o que simula ser conceptual y que era un cierre. Entonces, y esto es importante, esto también pasa en literatura, el propio título de una obra, de un poema, de un cuento, de una novela, o en este caso de un poema barra canción, contribuye a una construcción de una interpretación más acertada, más potente, más compleja y más cercana a la comprensión de la totalidad de la obra, de lo que podríamos hacer simplemente dando manotazos en el vacío, como estaba yo en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando voy a pasar a recitar el poema para que se entienda a qué me refiero el poema, o sea, la letra de la canción. Hablando de poemas, entre paréntesis lo comento, Just Felatio. Yo sé que es adorado por muchos y odiado por tantos otros. Yo no lo adoro ni lo odio, pero tengo que decir que es uno de los letristas, para en sentido amplio decir letrista, no voy a decir poeta ni compositor ni nada,
pero es uno de los letristas más sobrevalorados que yo he visto en mi vida. Es impresionante la sobrevaloración que hay sobre Giusti Felatio como poeta, como autor de letras, como letrista, como liricista o como quieran llamarlo. Es impresionante, es sobrevaloradísimo, al nivel de Ricardo Iorio, otro que es considerado un genio, un poeta, y es realmente paupérrimo, la verdad, es sobrevalorado. Dos figuras que comparten eso. Pero en fin, cierro paréntesis y voy a leer la letra. Dice, si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver, estás amigo equivocado. Párate a ver, párate a ver. Este es el primer párrafo. Obviamente, si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver, está refiriéndose a lo anterior. Todo lo que has escuchado a lo largo de este disco, porque esta es la canción epílogo, la canción cierre del disco. Así que sí, bueno, cuando yo lo escuché por primera vez, creí que se refería a en general, lo que uno escucha por ahí, ¿no? Las andanzas de otros, las aventuras o las desventuras o las anécdotas, etcétera, o las noticias. Y uno cree que está ausente de ese mundo y no, en realidad pertenece a él. No, está haciendo referencia a lo que acaba de hablar del disco, que es una referencia también a la obra de Cervantes desde esta perspectiva. Esta canción sí hace una referencia a la obra cervantina, o por lo menos al modo en el cual se ha tratado la obra cervantina a lo largo del disco, que son las canciones anteriores a esta, que funciona como, repito, como epílogo. Dice, estás amigo equivocado, o sea, efectivamente es una negación de lo anterior, efectivamente sí tiene mucho que ver contigo, y dice, párate a ver, que obviamente no es literal, sino que está diciendo, presta atención, que es algo fundamental en la literatura. Ver, poder ver. Porque la literatura existe en los detalles. La literatura siempre propone un mundo en el cual los detalles son a veces lo más importante y otras muchas veces lo único que importa. Así que vamos a esto. Párate a ver, párate a ver. Y pasa a decir. Continúo leyendo. Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender. Esto es una reivindicación del caballero idealizado que tenía el propio Alonso Quijano. Por supuesto, todos soñamos, obviamente, es una metáfora, pero dice, todos soñamos con ser un caballero de brillante armadura, un luchador por los ideales, y tener un amor que defender, algo por lo que luchar y un amor que defender. En este caso puede ser Dulcinea o, bueno, cualquier cosa. Lo que tiene la ambigüedad de esto es que este amor que defender puede ser literalmente cualquier cosa. Puede ser una idea, puede ser la idea de nación, puede ser un gremio, los trabajadores o una religión, etcétera. El dogma está absolutamente... Es muy fértil para cultivar cualquier ideología desde esta perspectiva, pero siempre un caballero que lucha por sus ideales y tiene un amor al cual defiende. Y está diciendo que todos los seres humanos tienen ese sueño, ¿no? Está diciendo que todos soñamos con ser ese caballero que lucha por sus ideales. Bueno, aunque el mundo no lo permite, y bueno, por eso Alonso Quijano se convierte, como un tal cual trasunto, en Don Quijote. Bueno, si tienes un ideal, es lo que decía anteriormente, continúo leyendo. Si tienes un ideal, un principio, defiéndelo y aférrate a él. Alguien escribió que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Está haciendo acá hay un juego de metáforas con respecto a la famosísima frase de que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces la vida es un sueño. Lo que está haciendo es a través de esta paradoja, a través del planteo de esta aparente contradicción que desemboca en una conclusión inequívoca, lo que está diciendo es que efectivamente hay que luchar por los sueños, y que efectivamente la vida es un sueño y la vida está repleta de aquello por lo cual vale la pena luchar. Es eso. Lo de los ideales y de los principios nuevamente son palabras absolutamente ambiguas que el lector o el escucha puede rellenar con cualquier cosa, como digo, con ideología, etcétera. Con ideología, con valores personales, etcétera, lo que sea. Esto es absolutamente identificable. Por eso es que es para todas las edades, como quien dice, para todas las edades y preparaciones y todos los contextos. Bien hecho. Ser rebelde como el mar. Esto siempre me hace recordar la famosísima audición del chico este que fue a audicionar, valga la redundancia, a ese programa de concursos, cantando a capela esta canción. Pero bueno, si lo vieron saben de qué le estoy hablando y es muy gracioso, ¿no? Pero dice, sé rebelde como el mar y sé noble porque al final de esta vida llevarás tu libertad. Bueno, acá esto es muy ambiguo. Cuando dice al final de esta vida, al final de este camino, cuando venga a buscarte el caballero de la Blanca Luna, vas a llevar tu libertad. Bueno, es una interpretación de libertad en los términos de caballero, ¿no? En los términos del Quijote, sí, efectivamente.
Es una libertad absolutamente sustentada en los ideales de un mundo que materialmente no existe, de un contexto sociohistórico que no se da ni hoy ni en el siglo de oro. Por eso dice, al final de esta vida llevarás tu libertad. ¿Por qué? Porque no te has dejado doblegar por ese contexto, por el contexto que dije, por el contexto que acabo de nombrar, por el mundo de las reglas, por el mundo del comercio, por el mundo de la religión, por el mundo de los estados, etc., por el mundo regulado, digamos, por el mundo del Estado moderno en general. En fin. Hablando de eso, hay un disco de, creo, si no mal recuerdo, se llama En Versiones, de Renacer, una banda bastante conocida de Argentina, donde es un disco de covers, en el cual hay una versión de esta canción de Ángel Castilla, donde canta el propio José Andrea, y en esa versión, en ese disco de Renacer, tiene una de las mejores performances vocales que yo lo he escuchado en mi vida. De hecho, pocas veces en Mago de Oz cantó tan bien como lo hace en esa versión, realmente búsquenla, y está acompañado por Bertoncelli. Cristian Bertoncelli es un vocalista muy conocido de la escena heavy power, entre comillas, de Argentina. No es santo de mi devoción, pero sí, es bastante conocido. Seguramente lo conocen por Imperio, por Azeroth, estuvo en el Historias y Leyendas, cantó en el Historias y Leyendas de Azeroth, y en el primer disco de Azeroth a mitad, ¿no? Una canción uno, una canción otro, con Adrián Barilari. Algo parecido a lo que hicieron en el primer disco de Revolution Renaissance, el proyecto de Timo Tolkki cuando salió de Stratovarius. Algo parecido a lo que hicieron en ese primer disco Tobias Sammet y Michael Kiske, ¿recuerdan? Bueno, eso es un discazo, pero... Y después entró Gus Monsanto en Revolution Renaissance. Buena banda, buen proyecto. Bueno, pero es Timo Tolkki, así que todo siempre termina de una manera catastrófica. Pero ya hablé de Timo Tolkki, de hecho fue una de las primeras cosas de las que hablé en este canal. Así que no nos desviemos más. Y aquí tenemos el verso, creo yo, más importante a la hora de arrojar luz en la interpretación del mensaje de la canción, y bueno, que es también el cierre del disco. O sea, es la nomenclatura final a partir de la cual se entiende que la obra de Chustifelacho, en este caso, la forma en la cual él interpreta la obra de Cervantes. Escuchar, dice: no importa cuán loco te crean todos, mantente firme, mantente en pie, busca tu sitio, encuéntrate a ti mismo, es tu misión, es la razón. Habla de una misión y de una razón que construye esta forma, ¿no? A ver, esto es lo que tiene de valioso, creo yo, que lo voy a decir, creo que esta letra, esta interpretación del Quijote, y no es la que se hace presente a lo largo de todo el disco. Después puedo hablar del disco en extenso, pero no es a lo que venía hoy. Es más valiosa, es más potente, es más acertada a la hora de buscar una interpretación cabal, al nivel literario, que las que he estado mencionando anteriormente. Porque acá comprende el peso metafórico de la cuestión del caballero, la cuestión de la lucha por los ideales, y hace una reivindicación final ya en sentido amplio, esto de mantenerse firme, mantenerse en pie, encontrarse a sí mismo, ¿no es cierto? Es una construcción de uno mismo, no es una equiparación con algo anterior, lo cual puede ser paradójico si pensamos que el propio Alonso Quijano, para encontrarse a sí mismo, termina teniendo que esconderse detrás de ese seudónimo, ¿no?, de Don Quijote, y convencerse a sí mismo de que su Rocín, que era un caballo absolutamente escuálido, era un rocinante, era un potente corcel, cosa que materialmente no era real. Pero, y de hecho, como repito, porque este concepto hay que entenderlo, las ideas que potencian la existencia de un caballero como lo era Don Quijote no se correspondían con el momento sociohistórico del siglo de oro, ni de Alonso Quijano, ni del propio Cervantes. Entonces era algo absolutamente sobrepasado. Entonces, se entiende muchísimas veces, y esto como ya lo he mencionado muchísimas veces, la obra de Cervantes como una reivindicación de los ideales de los caballeros en pos de nuevos ideales o nuevas formas de comprender la vida sin caer en las falsedades, las mezquindades o los engaños del mundo, entre comillas, moderno, que ya era en ese momento el mundo moderno, o sea, estamos hablando del barroco español. Barroco es unos años después, pero es el contexto aurisecular, en sentido amplio. Mientras que hay que aclarar que el barroco es muchos años después, ya como una conclusión eso, ¿no? Porque ya habían pasado las cuestiones de Quevedo y Góngora, ya habían sido superadas. Pero en fin, no vamos a hablar de eso porque es un tema muy largo, pero es para poner un contexto histórico a la cuestión.
Así que sí, esta interpretación es muy interesante. Nuevamente, no entiende, o sea, entiende al Quijote como un luchador y lo reivindica. Pero le otorga la ambigüedad de esta cuestión de los ideales y entiende el peso metafórico de lo que es el caballero que lucha, y no es que literalmente es un caballero que efectivamente lucha. También es curioso esta frase de no importa cuán loco te crean todos. Eso es lo que mencioné en unos videos atrás, la cuestión de ladran Sancho, señal que cabalgamos, que como he dicho no está presente en la obra de Cervantes, pero es una clara muestra de la interpretación vox populi de la obra, o de lo que se cree que es la obra, cuando efectivamente, a ver, le decían, mis señores, esos no son gigantes, esos son molinos, y efectivamente eran molinos. Y él no lo creyó, a él no le importó cuán loco lo creían, y se enfrentó a los molinos. Como dice la canción de Darmore, embistió contra los molinos. Y perdió, porque efectivamente eran molinos. Y no hay duda de eso. Cervantes no deja ninguna duda de que efectivamente eran molinos, de que efectivamente se hizo pomada contra los molinos. Esto es fundamental. Pero bueno, pasemos a otra. La canción de Sauron, que después de esta, obviamente esta es de Mago de Oz, así que debe ser muy conocida. Pero después de la de Mago de Oz es quizás la más conocida, todos la conocen. De hecho, L'época hizo un cover muy muy bueno hace poco, que es La batalla con los cueros de vino, que hace énfasis en un episodio, en un acontecimiento puntual dentro de la obra de Cervantes, pero a partir de ahí hace una interpretación general de lo que es y de lo que significa el Quijote. Y esta me parece la más... Además de que es de las canciones que he mencionado la que más me gusta, y de las bandas que he mencionado, creo que Sauron es la que más cerca está de estar en mi podio, en mi canon personal de bandas favoritas. Aunque bueno, en la última década, bueno, algún día voy a hablar de Sauron en sentido amplio de toda su discografía, porque en la última década hay mucho para hablar. Y hay muchos hijos de Sauron en la última década que han dado que hablar, pero no vamos a tocar ese tema ahora, pero posteriormente lo haré. Voy a hacer un video al respecto, que nadie lo va a ver obviamente, pero no importa, yo igual lo voy a decir. Es un temazo. Está en el Juglar Metal, que es un discazo, una obra maestra, en mi opinión, del metal español. No creo que el mejor disco de Sauron, porque ese puesto se lo disputan el 11 Romances desde el Andaluz y el Mariam, pero junto con el legado de Juglares compiten por un segundo escalón. Discazo tremendo el Juglar Metal. Y este tema, porque quiero adelantar la tesis. En esta Narci Lara, que este sí es en mi opinión un gran letrista, un gran poeta, deja entrever una interpretación trágica de la figura del Quijote, lo cual habla de esta locura, que es efectivamente un personaje trágico, hay que decirlo. Alonso Quijano es efectivamente un personaje trágico, cosa que no se ha visto en las canciones anteriores de manera clara. Es efectivamente un personaje trágico y acá queda en evidencia. Y esto es lo más interesante, por eso digo que esta es la interpretación más valiosa, más potente que hay, por lo menos de las que conozco yo, de las letras de canciones de metal dedicadas a la obra de Cervantes, que deja entrever la interpretación no muy divulgada, pero sí muy potente desde la literatura, de que Alonso Quijano no estaba loco, sino que era un cuerdo que diseñó a Don Quijote en base a la novela de caballería de la cual era fanático, y simula una locura de diseño, valga la locura siempre en la literatura es de diseño, pero simula una locura que le permite ampliar los límites de su propia libertad, le permite accionar y ejecutar obras que, siendo no Hyde, sino el Dr. Jekyll, o sea, no el Quijote, sino Alonso Quijano, no podría ejecutar. Tiene una máscara. Y eso se puede ver en a través de la obra de Cervantes hay varios momentos en los cuales se puede ver que, no está tan perdido. Hay veces en las que sí, pero bueno, hay veces donde hay muchos políticos a los que le ha pasado esto, ¿no? El propio personaje que uno crea para convencer votantes lo termina consumiendo a uno, ¿no? Y al final nunca se sabe dónde empieza la persona, dónde empieza el personaje. Yo igual aclaro, de esto ya lo he mencionado varias veces, pero yo estoy en contra de la cuestión de separar arte de artista. Yo estoy en contra de eso. Es un debate amplio, lo sé, no quiero entrar en eso ahora, después profundizaré, pero aunque ya lo mencioné anteriormente, en otros videos más viejos, pero bueno. Paso a leer la letra.